Hola, muy buenas tardes para todos. Nuevamente, hoy iniciando el mes de junio, hoy lunes con una muy buena actitud, con una muy buena disposición y a la expectativa de todo lo que suceda en este mes de junio. Buenas tardes para todas las personas que se conectan día a día a seguir estos espacios de aprendizaje y de formación. Buenas tardes para todos. Qué privilegio nuevamente acompañarles. Esperamos hayan tenido un fin de semana cargado de muchas cosas positivas, de muchas oportunidades de crecimiento y bendiciones. Hoy estaremos una vez más. Recuerden que esta es una iniciativa de la IPS Fundación Caminando hacia la Luz. Ya llevamos más o menos 2 meses haciendo estos en vivos con la intención de llevar un mensaje de salud mental, un mensaje de formación y enseñanza a todos ustedes. Recuerden que cada uno de estos en vivos están publicados en el canal de YouTube Lili Contigo, donde ustedes podrán a su vez también compartir con otras personas y volverlos a ver o quizás hacerlos de mayor utilidad para algunas familias que los necesitan. Buenas tardes para todos. Hola Andresito, don Conrado, Olga, todas las personas que se han ido conectando. Vamos a esperar que poco a poco se vayan uniendo a nuestro envío. Recuerden que ahora estaremos lunes, miércoles y viernes, puesto que también entendemos que muchos de ustedes ya han retomado sus actividades laborales, académicas o demás ocupaciones. Entonces estaremos de lunes, miércoles y viernes en estos espacios de formación. He querido priorizar con algunos temas que ustedes me han sugerido, entonces vamos a trabajar en relación a ello. Hola Dani, buenas tardes para todos. Por favor, la idea es que compartan para que otras personas sepan que ya estamos iniciando el en vivo y que vamos a contribuir en ello. Bueno, también contarles que de parte de la fundación, un saludo muy especial de todos los chicos. Están muy bien, están muy juiciosos, todos trabajando, todos en sus ocupaciones de recuperación y bueno, viviendo su solo por hoy como una gran oportunidad de vida, como una gran oportunidad de seguir adelante en ese proceso, pues de cambiar y transformar sus vidas, que es un proceso tan hermoso y tan sanador. Contarles que, bueno, han ingresado muchos más chicos esta semana por efecto de la promoción que hicimos. Hemos logrado que varios muchachos ingresen. Gracias a ustedes por compartir la información de la fundación, por ayudarnos de mil maneras a seguir difundiendo lo que hacemos. Y en este mes de junio tendremos otra campaña que es en homenaje al mes del padre. Entonces seguimos ayudando y eso es lo más importante. Bienvenida a la doctora Pilar que se acaba de conectar, Danielita Roa, al líder Felipe, a Olguita, a Carlitos Guzmán y su familia, a todos los que se conectan. La idea es no dejar morir estos espacios y pues seguirlos acompañando en la medida de las posibilidades. Tenemos otro tipo también de funciones que cumplir, pero bueno, la idea es seguir respondiendo a la necesidad que ustedes tienen. Hoy quise denominar este conversatorio o esta charla con el nombre de cómo formar delincuentes. Yo sé que es un tema muy fuerte, el solo nombre dice uno, ¿cómo ha sido? ¿De qué se trata? Pero pues sí, quiero hoy que hablemos de esos errores que se cometen en la crianza y que luego como padres tenemos que entrar a lamentar. Entonces, ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de esos errores que se cometen. Vamos a hablar de cuáles serían los aciertos y cuáles son los desaciertos en un proceso de educación. Cuando se trata de formar individuos, llámese en hijos, llámese en sobrinos, llámese en nietos, y o aquellas personas que Dios ponga en nuestra vida para formar y educar. Entonces, ese es el tema de hoy, es lo que vamos a tratar hoy, es en donde queremos enfatizar. De hecho, vamos a iniciar esperando que otras personas ya se vayan conectando en la medida que Facebook les vaya notificando que ya estamos en el en vivo. Si bien es cierto, pues criar y o educar es un proceso que no es fácil, es un proceso que es complejo porque son muchos los elementos que inciden en un proceso de educación. De por sí, hoy por hoy educar se ha vuelto cada vez un proceso más complicado porque muchas personas en ese proceso de educar pasan el extremo y el límite de malcriar. Entonces, definitivamente no existen métodos mágicos, no existen pautas mágicas, pero sí podemos evaluar y mirar si estamos criando bien
o si definitivamente estamos malcriando. Hay dos opciones, o criar o malcriar. Cuando uno está en un proceso de formación, bien sea con sus hijos, etcétera, pues tiene dos opciones, o lo hace bien o lo hace mal. Entonces esa es la pregunta, ¿será que yo estoy haciendo bien mi labor de educación, de acompañamiento a mis hijos, de acompañamiento en los procesos de formación familiar? Entonces vamos a mirar cómo se lleva ese proceso y por supuesto pues a ver cómo podemos desde la psicología aportar y desde la experiencia que tenemos como Fundación Caminando hacia la Luz. Hola Johan, hoy soy súper IPS Fundación Caminando hacia la Luz. Nuestra gorra, nuestra camiseta con la identidad, recargadísima de energía para empezar este mes de junio con un grito de victoria. Yo sé que este mes va a ser mucho mejor que mayo y abril y para todos van a venir cosas muy positivas. Entonces, definitivamente, cuando nos vemos en el proceso de crear, pues inciden muchos factores, factores sociales, factores familiares, factores culturales, factores psicológicos, factores emocionales. De por cierto, el educar, por lo general, como no existen escuelas de padres de familia, ya lo he dicho en varios espacios, es un proceso que hacemos por ensayo y error. Pues muchas veces la gente a lo que acude en el momento de educar es a lo que él vivió en su crianza o a lo que vio de parte de su familia. Y pensamos que como nuestros padres nos educaron, pues estuvo perfecto y como yo funcioné, pues entonces ha sido perfecto. Pero tenemos que entender que la educación y los procesos de educación también cambian a través del tiempo y de las generaciones. No es lo mismo educar un niño en el año 60 o educar un niño en los 90, educar un año en los 2000 o ahora las nuevas generaciones que ya pues son totalmente distintas. ¿Por qué es distinto? Porque asimismo la sociedad y la transformación social pues trae unos parámetros de exigencia cultural y de respuesta y de conducta distintos. Y si los padres no logramos ajustarnos a estos cambios que trae de por sí las redes sociales, la incidencia en las nuevas culturas y no nos ajustamos a esos procesos, pues nos vamos a quedar cortos en el proceso de la crianza. Como les decía, este tema de educar pues es una responsabilidad de padres, tutores, educadores o docentes y de por sí pues también debería ser una labor de la sociedad en general, pero directamente quienes asumen este rol por lo general son los padres de familia o los educadores. En este momento pues tenemos que hablar también de la importancia que tiene la televisión, las redes sociales y los medios de comunicación en ese proceso de criar. Nosotros tenemos que entender que nuestros hijos y las nuevas generaciones hoy por hoy están recibiendo una serie de estímulos de las redes sociales y de la televisión con los cuales también tenemos que aprender a vivir, aprender a sobrellevar y sobre todo saber cómo hacemos para que los jóvenes y los adolescentes se vayan adaptando a estos procesos sin renunciar a sus esquemas de valores y de principios que son fundamentales. Definitivamente, el proceso de educación es muy subjetivo. Muchas veces las personas se educan de acuerdo a lo que consideran que está bien, a lo que ellos consideran que funciona y es algo muy personal. Se falla en un proceso de educación cuando se piensa más en las necesidades de quien educa que de aquel al que estamos educando. Cuando un educador, un tutor, un padre de familia solo piensa en sus necesidades y pasa por encima de las necesidades de sus hijos o de los adolescentes que quiere educar, pues evidentemente ahí el proceso de educación va a ser erróneo y equívoco. De una u otra manera, pues lo único que se va a buscar cuando no se establece un límite, cuando no se establecen unas pautas de crianza, cuando no se establecen unos acuerdos al interior de la familia, pues el resultado que vamos a encontrar es evidentemente niños malcriados y jóvenes adultos resentidos o adultos inmaduros. Ese es el resultado de los procesos deficientes de educación. Encontramos de por sí varios decálogos del proceso de malcrianza de los hijos, entonces hoy por eso hablábamos de ese proceso de cómo al no educar estamos formando delincuentes. Si bien es cierto, un hijo que ha tomado unos malos rumbos y rumbos de delincuencia, rumbos de alcoholismo, rumbos de adicción, pues están dando una señal que nos indica que hubo una falla en su proceso de educación. Alguien dirá, no, pero si los padres hicimos bien la labor, ¿cómo es posible que digan que es error de los padres? Pues evidentemente
estos síntomas como la desobediencia, la rebeldía, la irritabilidad, la agresividad, el mal manejo de frustración, pues dan cuenta de que hubo un déficit en ese proceso de acompañamiento emocional o en ese proceso de acompañamiento psicológico que el niño fue desarrollando. Definitivamente, pues hay muchas formas de malcriar a los hijos, hay muchas maneras de no hacer bien este proceso, entonces vamos a ver cuáles son como las más marcadas, las que definitivamente son más evidentes y que nos pueden desencadenar en sí, formar sin darnos cuenta a futuro un hijo delincuente, un hijo rebelde, un hijo desadaptado o un hijo que mañana sea nuestra vergüenza. Finalmente, recuerden que siempre he dicho y soy de las que pienso que los hijos son el resultado de lo que hacemos como padres. Esa es la evidencia, o sea, para mí pienso que no es tanto el discurso de qué tan buen papá o qué tan buena mamá soy, sino que la sola conducta de nuestros hijos van a evidenciar el resultado de esa labor. Si fuimos muy buenos papás, eso lo vamos a evidenciar también en la conducta de nuestros hijos. Entonces, a veces los papás no queremos asumir esa responsabilidad y pasa mucho en los procesos de rehabilitación por adicciones, que hay papás que se escudan y dicen, yo lo hice todo perfectamente bien, ¿en qué fallé? Ese es el punto. El que se falla es no aceptar y es no reconocer que no lo hicimos bien, que no es fácil, que es un proceso de aprendizaje, que es un proceso que requiere de tiempo, que es un proceso que requiere de afecto, que es un proceso que también requiere de mucha voluntad y de mucha disposición. Entonces, empezamos definitivamente a darnos cuenta que somos los padres quienes permitimos ciertas conductas en nuestros hijos, que potencializamos ciertas conductas de rebeldía en nuestros hijos y que por el excesivo amor o por el miedo o por sentido de culpa muchas veces no ponemos límite en esas situaciones, y es lo que hoy por hoy muchos adultos sufren al ver a sus hijos en rebeldía, a sus adolescentes rebeldes y en crisis. Entonces, ¿cuáles son los errores? Uno de los principales errores es desde la infancia, desde los primeros años de vida, concederle todos los deseos que nuestros hijos nos piden. Ese es un gravísimo error y es una forma de criar un delincuente. Si tú enseñas al niño que todo lo tiene y que a través del llanto todo lo logra, pues automáticamente él usa el llanto como una forma de manipulación y un mecanismo de conseguir lo que quiere. Si tú al niño en la edad de la infancia, de los 0 a los 5 años, le das todo, pues él crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece y que tiene el derecho a hacer lo que quiera, cuando él quiera y como él quiera. Entonces, ese es el típico niño que vemos desde los 2, 3, 4 años, que ya hace pataleta, que hace show en todo lado y que no hay límites. Pero también lo podemos ver en el adolescente que de una u otra manera también hace lo que quiere, se impone, exige y la familia no tiene límites. Esto no lo vemos solo en los niños. Recuerden que yo también hablo del adulto niño, ¿no? Ese adulto que puede tener 25, 30 años o 20 años, pero todavía la mamá y la familia lo tratan como un niño y no evidencia en sí una madurez psicológica ni ha nivelado su edad mental con su edad cronológica. Esos son para mí los niños grandes. Los niños grandes son esos que todavía están bajo el amparo de papá y mamá o de mamá o papá y no han aprendido a asumir la vida con la gallardía que se requiere. Otro de estos aspectos es no darles a los hijos una formación ética y espiritual. Ese es otro grave error que se comete. Es permitir que los hijos crezcan creyendo lo que quieran, que crezcan pensando en lo que quieran y no tengan una formación espiritual de base. Cuando los niños no tienen una determinación de credo, una determinación de respeto a una figura de autoridad, pues evidentemente se les va a dificultar asimilar autoridades educativas, autoridades civiles o autoridades eclesiásticas, porque los niños piensan que no hay un Dios. Entonces ya hoy por hoy escucha a unos niños con posiciones de que el ser ateo no existe, que eso es una mentira, que Dios no existe, que ellos son ateos, y empiezan a caer en una serie de juegos y de manipulaciones que no les permiten estructurarse emocionalmente. Necesitamos enseñarles a los hijos como ejemplo de padres que definitivamente existe un Dios, existe un poder superior y es nuestra responsabilidad como padres acercar a nuestros hijos a la educación religiosa. Llámese desde la iglesia a la que tú pertenezcas, pero hay que hacerlo. Ya será él quien luego a mayor edad decida si se queda o no con la formación que tú le diste, pero nuestra responsabilidad es dársela. De hecho,
Es importante cultivar la oración en casa, es importante cultivar la devoción en casa, es importante cultivar la fe dentro de la dinámica de la familia. También encontramos que muchas veces a los niños no se les ponen límites cuando dicen malas palabras, cuando tienen malas respuestas o malas conductas. Si al niño nosotros le celebramos la palabra grosera, la palabra áspera o el irrespeto, pues ellos crecerán pensando que tienen el derecho a irrespetar, a fallar, a insultar y que no pasa nada. Entonces son los niños que desde pequeños ya son rebeldes y obviamente a mayor edad, mayor conflicto. Esto se refleja por lo general en adolescentes irreverentes, en adultos frustrados, resentidos, apáticos y muchas veces, por qué no decirlo, con conductas disociativas de personalidad. Entonces, si nosotros no controlamos al niño en sus expresiones verbales y le aplaudimos la grosería, y le aplaudimos la mentira y le aplaudimos la agresividad o la falta de respeto a sus mayores, pues de esta manera él va a continuar haciéndolo, formándose mañana en un rebelde, en un chico irreverente, que las consecuencias pues finalmente saltan a la luz, ¿no? Hoy por hoy vemos esos niños que no respetan a nadie, que no respetan sus maestros, que no respetan a los padres, que se les dificulta aceptar la autoridad. ¿Qué pasa y por qué una persona no acepta la autoridad? Porque nunca ha estado sometido a ella. Y la autoridad y el respeto es algo que se aprende al interior de la familia. Nosotros no podemos pensar que el proceso de educación le corresponde al colegio. El colegio educa en el saber, pero la educación en el ser nos corresponde a la familia. La educación en la esencia humana, la educación en valores, en principios, es responsabilidad total de nosotros como actores en el proceso educativo de seres integrales. Esa es responsabilidad nuestra como papás o como familiares que estamos a cargo de ciertos niños. Hoy por hoy tengo que hablar que no solo es de papás, porque sabemos que el tema de las familias disfuncionales o las familias reconstruidas de acuerdo a la tipología, pues son muchas las personas que vienen ejerciendo el proceso de educación. Ya no es solo la mamá, sino que también en algunos casos es la tía, en algunos casos es el abuelo, en algunos casos es el hermano mayor. O sea, la labor de educar hoy por hoy ya no se queda solo en el sesgo de que le toca al papá y a la mamá, porque hay muchos niños que no se están educando y no se están criando con papá y mamá, sino con otras personas. También tenemos que entender que muchas veces como padres nos cuesta o se nos dificulta llamar la atención a los niños y señalarles las cosas que hacen mal. No los regañamos y no les decimos nada, quizás porque pensamos que eso les puede generar un complejo o los hacemos sentir culpables o definitivamente el niño puede pensar que no lo queremos, puede sentirse mal con nosotros mismos, entonces mejor le damos lo que él quiera, le permitimos que diga las palabras que quiera, pero yo no lo regaño. Yo no lo regaño porque se pone triste, porque el niño se siente mal, porque el niño se siente frustrado. No, nosotros no podemos actuar en un proceso de educación basados en el miedo, porque si no, eso hará que el niño continuamente repita esta conducta y reincida en la misma. Yo les hablo mucho de este proceso porque es prácticamente los valores de la comunidad terapéutica. Si ustedes se dan cuenta, quienes me están escuchando, es prácticamente lo que la comunidad terapéutica profesa, un proceso reeducativo integral donde se señalan las malas palabras, donde no se permite la falta de respeto, donde se confronta cuando se cometen errores, donde se señala lo que está mal, porque ese es un proceso educativo y no lo podemos hacer con miedo. Si tú como papá y tú como mamá sientes miedo a educar a tus hijos, tienes que hacer una revisión interna a ver qué está pasando dentro de ti. Quizás ese es un hijo no deseado, es un hijo sobreprotegido, es un niño o una niña hacia la cual tú sientes culpas porque quizás el papá lo dejó o porque le ha tocado muy duro y tú lo ves como víctima o quizás tú no lo querías tener y por no quererlo tener hoy lo quieres sobreproteger. Hay que mirar. Pero cuando a los papás se les dificulta el poner límites, por lo general vienen acompañados de culpa, vienen acompañados de impotencia. Entonces, no podemos caer en pensar que por amor a mi hijo prefiero callar y dejarlo que él haga lo que quiera. No, nosotros tenemos que establecer esos límites, acudir a nuestros valores, porque si bien es cierto, tú tienes valores y esos son los valores que te van a permitir educar y transformar la vida también de aquel que estás educando. Otro de los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta es definitivamente enseñarles desde pequeños a asumir responsabilidades, no recogerles todo lo que ellos dejen tirados, hay que enseñarles el lugar de sus juguetes, el lugar de sus zapatos,
hay que enseñarles recoger su loza, hay que enseñarles a hacer sus tareas. Es un proceso difícil, se los digo yo que estoy de mamá virtual ahora. Es difícil porque a veces los niños van a un ritmo, uno va a otro, las profesoras van a otro y se nos dificulta como engranar ese proceso de educación, pero es totalmente cierto que nosotros tenemos que, ante todo, enseñarles a ellos a asumir responsabilidades. La labor tuya y la labor mía como educadores es formar seres humanos responsables. Y aquí estoy hablando de la educación porque la educación es un proceso transversal que dura toda la vida. De hecho, a uno lo siguen educando. A un casado, las parejas lo ayudan a educar a uno. En el trabajo lo educan a uno. En el conjunto donde vive lo educan a uno. Y es más, el día que usted se muera también lo van a educar porque lo van a poner en un cajoncito así, con las manos así. O sea, toda la vida es un proceso educacional. Nadie puede decir, no, es que yo ya estoy grande y yo ya sé todo y a mí nadie me dice nada porque es que yo ya estoy viejo y yo ya sé educar. No, definitivamente la educación es un proceso para toda la vida. Para toda la vida. Y siempre nos han de educar. Nos educan en el trabajo, repito, en las relaciones de pareja, nos educan en los espacios de convivencia social, nos educan en los escenarios culturales. O sea, donde tú estés, siempre estás expuesto a ser educado por alguien. Buenas tardes para todos, gracias por estar ahí. Por favor, compartan. A ver, quiero verlos a todos compartiendo para que otras personas se unan. Hola, don Hernán, Dios lo bendiga. Chaparro, Camilo, Emily, Natalia, hola Nati, señora Estela. Gracias a todos, gracias por estar ahí siempre súper conectados. Recuerden, ahora estaremos lunes, miércoles y viernes a las 5:30 de la tarde. Entonces, esos elementos son los que marcan la pauta en esa pauta educacional. Y desafortunadamente cuando tú no educas, la sociedad educa, pero la sociedad no educa con amor, educa con rejo. Y es la labor que tristemente nos toca hacer a los centros de rehabilitación, a las cárceles, a las UPJs, a los centros de protección de menores, porque llegan niños totalmente desencuadernados. Yo les quiero decir la verdad. A nosotros la mayoría de chicos que nos llegan con una transformación de valores y de principios impresionantes. Y uno dice, ¿y esto dónde pasó? Pues eso tiene mucho que ver en la raíz de la familia. Eso tiene que ver mucho en los espacios, en la permisividad. Eso tiene que ver mucho en el amor incoherente. Eso tiene que ver mucho en niños que llegan supremamente cargados de valores económicos, pero pobres de valores espirituales o de principios. Entonces ve unos niños como muy viajados, muy bien comidos, muy bien vestidos, con mucha gala, mucha pompa, como diría Rin Renacuajo, ¿cierto? Muy elegante, muy teso y chupa de moda, muy elegantes, pero muy vacíos en lo emocional, muy vacíos en lo espiritual, muy vacíos en los valores. Entonces nuestra educación como familia definitivamente es la educación integral, es la educación para seres humanos responsables. Nosotros no podemos traerle al mundo y dejarle al mundo problemas, perdón que se los diga. Yo soy mamá y yo le pido a Dios y todos los días le digo a mi esposo, Señor, que mis hijos puedan ser siquiera dignos de que mañana nombren el apellido de uno y digan, uy, vea, por lo menos, ¿sí? Obvio, irán a tener errores, fallas, de todo, porque son humanos y en el errar también se van a educar, pero tenemos que como familia evaluar qué proceso estamos haciendo en la crianza de esos seres humanos que Dios nos entregó para formar. Porque tú fuiste escogida o escogido para educar ese ser humano, o vas a ser escogido. Los que todavía no son padres, de seguro lo van a hacer. Tenemos que aprender también a entender que debemos participar en el proceso de educación, saber qué tipo de literatura están leyendo nuestros hijos. Tenemos que entender también y tener el control de qué información están leyendo, qué principios teóricos o qué principios filosóficos están adquiriendo. Hoy por hoy vemos muchos niños con pensamientos de izquierda, de rebeldía, de oposición. Definitivamente crecen llenos de pensamientos equívocos frente a la vida, frente a la familia, llenos de resentimientos. Y usted dice, ¿a qué horas mi hijo se me volvió un resentido? Pues a qué horas, a las horas que dura en su celular, en su computador, leyendo todo tipo de porquería que lee el mundo, lo que hoy por hoy le venden los youtubers, lo que hoy por hoy le venden las series de televisión, y pues son niños que se crean con una serie de complejos y conflictos porque no hay un acompañamiento. Tú tienes que tener el control de qué tipo de información está teniendo tu hijo, qué tipo de literatura lee, qué tipo de pensamientos ideológicos está desarrollando. Tenemos que también tener en cuenta que nosotros como padres estamos llamados a ser ejemplo. Es un error muy grande
generar riñas o conflictos como pareja delante de nuestros hijos, el hecho de discutir, el hecho de con mi cónyuge frente a mi hijo maltratarnos, decirnos malas palabras, agredirnos, es un error de por sí como pareja, pero cuando hay hijos es un error mucho más fuerte, porque estos niños aprenden por modelamiento y eso lo habla la psicología y lo hablan desde el enfoque del conductismo, y es que muchas de las conductas de los seres humanos las aprendemos por modelamiento y las aprendemos por ejemplo. Y si tú como padre, que eres el ejemplo de ese niño, no tienes capacidad para resolver conflictos, no tienes tolerancia a la frustración, eres una persona impulsiva, eres una persona intolerante, pues automáticamente el que tú hagas y desarrolles esas funciones delante de tu hijo equívocamente, lo único que hace es que él las aprenda. Y no solo las aprenda y las replique y las copie, sino que quizás mañana él quiere resolver los conflictos de la misma manera que tú los resuelves. Y yo quiero que pienses un minuto y te des cuenta que muchas de las conductas tuyas son conductas de tus hijos. Muchas de las reacciones emocionales que tú tienes son también las reacciones de tu hijo. Si tú te muestras indiferente ante el dolor de los animales, tus hijos lo van a hacer. Si tú te muestras solidario con los viejitos, con la tercera edad, tu hijo lo va a aprender. Si tú te muestras respetuoso a las autoridades, tu hijo lo va a hacer. O sea, la mayoría de las conductas de nuestros hijos son nuestra conducta espejo. Realmente, si usted mira a sus hijos, el 90% son lo que eres tú. ¿Ya? Si tú eres una persona que fuiste rebelde, que fuiste cambiado, y puedes decir, no, pero yo cambié, sí, quizás hoy ya cambiaste, pero en la memoria de tu hijo está eso malo que tú hiciste o esas cosas inadecuadas, y es lo que hoy por hoy muchos de los chicos replican. Es más, por más decirle la mayoría, y es muy triste y muy doloroso lo que les voy a decir, y aquí hay varios reeducados viéndome, pero casi siempre en los procesos de rehabilitación hay segundas partes con apellidos. ¿Qué quiere decir? Que si hoy hubo un Carlos Arias rehabilitándose y tiene 30 años, en 10 años estará, en 15 años estará Pepito Arias, el hijo de Carlos Arias, rehabilitándose. Pasa. Y ha pasado en muchos casos. ¿Por qué? Porque la conducta adictiva, el alcoholismo, la adicción, es algo que los hijos ven, es algo que los hijos aprenden y es algo que los hijos copian. Es muy triste y yo he tenido dentro del proceso de rehabilitación varias etapas, ya que la fundación tiene 18 años, donde hemos tenido el chico que se rehabilita, el paciente que se rehabilita y a los 15 años llega a estar reeducado con su hijo a rehabilitarlo. Eso es algo muy difícil. Lo que yo les estoy diciendo es algo muy difícil y muy doloroso, porque tú como padre nunca te imaginas tener que llevar a tu hijo a un programa de rehabilitación. Tú como padre nunca te imaginas que tu hijo te va a caer en un alcoholismo, pero recuerden que todas estas conductas se aprenden por asimilación, acomodación y patrón de aprendizaje social, de aprendizaje familiar. Entonces, de ahí la importancia que tenemos nosotros como familia en los procesos de educación de nuestros hijos. Si su hijo mantiene continuamente viendo películas, jugando juegos de violencia, todo el tiempo vive en el internet y tú eres de las mamás que no dice nada, no hace nada, porque pobrecito el niño me arma pataleta, pobrecito el niño va a llorar, pues te cuento que estás muy equivocada porque le estás haciendo un daño grandísimo a tu hijo. Y si tu hijo mañana o tu hija mañana te empieza a presentar trastornos de conducta, pues quien más vas a sufrir eres tú y él. Es algo que hoy se puede evitar, que si quizás estás viendo esto es por algo y para algo, y si de pronto puedes aportarle a alguien con esto, hay que hacerlo, porque es mejor acompañar ese proceso de educación que reeducar. Reeducar es muy difícil, reeducar es muy duro, reeducar es un proceso que genera mucho dolor. En cambio, educar es más lindo, porque educar es vamos los dos, te vamos acompañando y te vamos educando. Si tú tienes culpas, abandona la culpa. Si quizás tú dejaste a tu hijo tirado, tu hija tirada, ha sido otro el que lo ha criado, tu hermana, la tía, la abuela, el primo, pues tú tienes que también superar esa etapa y empezar a creer en lo que tú puedes hacer como madre. Porque a veces hay personas que como no han estado en los procesos de educación de sus hijos, pues no opinan y se sienten que no tienen autoridad. Y definitivamente es equívoco, porque como padres, así tú no hayas estado en la educación de tus hijos, tú tienes autoridad para poder acompañarlo y unirse a ese proceso educativo. Es otro error, otro de los tips como error que cometemos, es permitir que nuestros hijos accedan a dinero fácilmente y desde tempranas edades. Hoy por hoy veo unos niños de 10 años que ya manejan 20,000, 50,000, 100,000 pesos, que los papás les dan dinero, que todo lo que quieran se les da.
no les enseñan la ley del esfuerzo, no les enseñan la ley del sacrificio, les están dando los juegos, les compran lo último que quieran, los mejores tenis, los mejores juguetes, los llevan a los mejores lugares, los mejores celulares, pero todo se hace desde un proceso competitivo y no educativo. Entonces al niño se le da, pero no se le está negociando, no se le está diciendo, bueno, te dimos esto, pero tú ¿qué nos das? No has mejorado en tu colegio, vemos que aún sigues siendo rebelde, no eres ordenado con tus cosas, hijo, vamos a mejorar. O sea, ese es el error no es tanto dar, el error es dar sin negociar. Porque definitivamente si al niño tú enseñas a darle todo y cuando los niños enseñan a dinero desde tempranas edades son niños que difícilmente van a querer estudiar y trabajar y ganarse el dinero correctamente. Son niños que tienen la tendencia a involucrarse en muchos conflictos, delitos para poder conseguir dinero. Porque se les enseña que definitivamente todo es regalado, todo es fácil, todo es sin esfuerzo, todo es sin sacrificio. Y la vida no es así, la vida no es fácil. La vida no es todo regalado, la vida es con sacrificios, la vida requiere de esfuerzos y la vida requiere de superar muchos límites y contratiempos. Otro de los grandes errores es satisfacer todas las necesidades de los hijos, sus deseos, sus apetitos, sus comodidades, sus placeres, sus anhelos. Ese es un gravísimo error. Nosotros como padres no podemos darle todo a los hijos. Así tú seas de esa persona que piensas que yo le doy todo a mis hijos porque es que a mí en la vida me faltó mucho. Hay una frase que yo repito mucho y ya me la han oído, yo creo que dice, le tengo que dar a mis hijos lo que yo no tuve. Ese es un error garrafal, familia, porque eso es impulsarlos al abismo, porque tú por estar dándole todo lo que tú no tuviste, se te olvida darle lo que tú sí tuviste. Entonces creamos niños y creamos adolescentes y adultos cómodos que viven en una zona de confort, que a la ley del menor esfuerzo, que no se sacrifican, que no tienen responsabilidades, que no asumen responsabilidades, que no aceptan compromisos, porque sienten que papá y mamá o mamá y abuela o tía y mamá todo me lo van a resolver. Entonces son adolescentes que no asumen compromisos, son esos niños que tú los llevas de instituto en instituto porque nunca se van a graduar de sexto. Le toca ponerle abogado para sacarlo de sexto, de un validadero a otro, de otro validadero a otro, porque las mamás piensan que es que estudiar es muy difícil, entonces no los llevan definitivamente a asumir ese proceso educativo y ese proceso de responsabilidad. A los hijos hay que darles responsabilidades en la medida que éstas vengan asociadas a su edad. Yo no le puedo exigir lo mismo a una niña de 15 que a un niño de 8. O no le puedo exigir igual a un hombre de 30 años que exigirle a un niño de 2 años. Todas estas responsabilidades y todas estas cosas que les vamos a dar tienen que venir muy asociados a sus necesidades de edad y de género, porque varía la pauta de crianza de acuerdo al género y de acuerdo a la edad en la que la persona se encuentre. Es un error satisfacer todos los deseos y caprichos de nuestros hijos, aún adultos. Ojo con esto. Conozco cientos de familias que se han quebrado dándole a sus hijos las mejores universidades, los mejores viajes, comprándoles carros, montándoles negocios, haciéndoles de todo. Y como ellos no aprendieron la responsabilidad, pues van por la vida quebrando negocios. Como me diría un reeducado que amo mucho, Alejandro Macías, me decía, negocio que me ponían, negocio que quebraba. Él mismo me lo decía, doctora, negocio que me ponían, negocio que quebraba. Y yo le decía, ¿por qué? Y me decía, después de mi rehabilitación entendí que mi problema no eran los negocios, mi problema era que yo no sabía asumir responsabilidades. Entonces, si nosotros no educamos seres humanos responsables, pues vamos a tener que sufrir porque esa irresponsabilidad va a ser tu karma mayor. De aquí a mañana, ese hijo o esa hija es la que más dolores de cabeza te va a generar, más conflictos te va a generar y más decepciones te va a generar. Entonces, des en cuenta cómo lo que hoy tenemos es lo que nosotros hemos construido. Si tú tienes hijos equilibrados, si tú tienes hijos emocionalmente estables, si tú tienes hijos temerosos de Dios, si tú tienes hijos equilibrados, eso es el resultado de lo que tú has hecho. Pero si por el contrario, hoy estás viviendo ambivalencia, descontrol, miedo, hijos irresponsables, y etcétera, etcétera, eso también lo construiste tú. ¿Bien? Es duro, perdónenme que se los diga de esa manera y suena bastante duro lo que yo les estoy diciendo, pero aquí no estamos para escuchar lo que queremos sino lo que necesitamos. Porque este no es un espacio para hablar bonito. Aquí, hablémonos bonito, la terapia del hablarnos bonito. No, aquí estamos para hablar de realidades.
Y esa es una realidad. Y uno de los principios en el proceso de educación también es aceptar nuestras equivocaciones. Tenemos que aceptar que como padres o educadores nos hemos equivocado. Tenemos que aceptar que tenemos que exigirnos más, que no podemos seguir teniendo a nuestros hijos en zona de confort, que el ser permisivos los enferma, que el ser alcahuetas los daña, que el no exigirles les castra y profundamente les destruye la vida. ¿Bien? Buenas tardes para todos, muchas gracias, gracias por compartir. Uy, hay bastante gente conectada, qué bien. Sigan compartiendo, recuerden, lunes, miércoles y viernes, ¿no? Ya estamos solo 3 días, continuamos aquí, gracias, bienvenidos a todos. Póngase siempre en su lugar, en cualquier riña que tenga. Excúselo, justifíquelo y así lo hará también un delincuente. Usted no puede unirse a su hijo y pelear contra la profesora, pelear contra los vecinos, pelear contra su hermana, pelear contra su familia por estarle dando el gusto a su hijo. No. No, usted tiene que aprender que él tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Si él toma decisiones, si él pierde una materia, si él no asume, pues él será el que tiene que vivir esas consecuencias. Pero a veces como papás queremos que los hijos no asuman consecuencias. Y si no, y si eso es un error, porque la vida le va a exigir asumir consecuencias. Si él tiene un trabajo y llega tarde, lo echan. Si él es esposo y no consiente y no contempla y no cuida de su hogar, se le acaba el hogar. Si él es papá y no asume como papá, pues será un mal padre. Si ella es esposa y no asume como esposa, pues será una mala esposa, una mala madre. O sea, la vida trae consecuencias. Nosotros no podemos educar a nuestros hijos lejos de las consecuencias. Tenemos que educarlos fundamentados en la causa y efecto. Todas sus conductas traen un efecto. Todas sus conductas traen una consecuencia y eso es algo que se debe aplicar siempre, eso no se puede olvidar, porque así funciona la vida. La vida no es darles cosas, la vida no es esconderles el mundo, la vida no es sobreprotegerlos, la vida no es victimizarlos, la vida no es manipularlos, la vida es educarlos, porque algún día tú y yo nos vamos a ir. Y la pregunta es, si hoy tú faltaras, ¿qué tipo de hijos le dejas a la sociedad? Esa es tu respuesta, esa es mi pregunta. Si hoy yo faltara, ¿será que me puedo ir a descansar en paz? ¿He cumplido esa labor? Honestamente respóndase, honestamente, ¿me puedo ir o no, Tora? Ni pensemos en morirme porque si mi chino no sabe ni tender la cama, ¿qué vamos a hacer? No, pobrecito el niño, ¿quién le va a dar? ¿Quién lo va a coger? No, esa es la reflexión hacia donde debe apuntar un verdadero proceso educacional. Recuerden que no educamos para el momento, sino que educamos para la vida. No eduques a tus hijos para hoy, edúcalos para la vida, porque mañana serán grandes, mañana serán adultos, mañana serán padres, esposos, hermanas, empresarios, compañeros de oficina. Y eso es evidente y los valores es algo que está tan en la familia. Y si tú hoy por hoy estás lejos de los valores, vuelve a los valores, porque hay muchos padres que van diciendo y haciendo y no les importa si sus hijos los ven, los aceptan o les hacen caso. Nosotros hemos cometido muchísimos errores en ese proceso educacional y tenemos que reconocerlo porque definitivamente nuestros hijos mienten, nuestros hijos ocultan, nuestros hijos manipulan y muchas de esas cosas es el fruto también de lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos eso, nosotros muchas veces los enseñamos a ser víctimas, nosotros muchas veces los enseñamos a que se sientan realmente desestructurados. La educación asienta o reafirma los cimientos de la persona adulta. Ese adulto que tú tienes hoy es el fruto de esa educación. Ese adulto que tendremos mañana es el fruto de ese niño o ese adolescente que yo estoy educando hoy. Como lo he dicho siempre y lo decía desde el principio, podemos tener la percepción de que la educación es algo complejo o quizás podemos pensar que es una tarea muy complicada, pero lo que realmente queremos es saber que el proceso de educación que llevemos, estamos produciendo una fábrica de adultos que tiene que, como resultado, tener un gran producto y son adultos responsables. Pues hoy por hoy tenemos la ausencia de ellos. Hoy por hoy tenemos adultos llenos de complejos. Tenemos adultos que al no tener límites aún siguen pensando como niños y actuando como niños. Eso hace parte de lo que nosotros como sociedad hemos venido construyendo. Por eso tenemos que como tal estar expuestos a ver y a entender cuáles son los defectos o los errores que estamos cometiendo en estos procesos de educación y de crianza. Finalmente, cuando su hijo se halle un delincuente o se torne irrespetuoso o sea una persona poco útil
o idiotas útiles para las mafias, o idiotas útiles para el vicio, o idiotas útiles para las cosas malas, pues serás tú quien definitivamente tienes que preguntarte y proclamar por ti. Definitivamente, ¿puedo hacer algo por él? ¿Qué estamos esperando? La invitación es esa. ¿Qué estamos esperando para transformar y reeducar desde ya? No podemos esperar más. Al niño desde el vientre hay que educarlo, ¿sí? Desde el vientre, desde que sé que estoy embarazada, tengo que hablarle, educarlo, decirle vamos a dormir, decirle escúchame, decirle quédate quieto, con amor, con disciplina, con respeto, porque la educación no viene acompañada de la agresividad o la irritabilidad. Si tú vas a educar a partir del dolor y vas a educar a partir de el maltrato, pues definitivamente esa no es una educación asertiva. La educación asertiva viene acompañada de la instrucción y la amonestación, viene acompañada de la educación. Esa educación es sentar, comunicar, dialogar, empatizar, solidarizarnos. ¿Cuántas veces nos hemos solidarizado con los errores de nuestros hijos? ¿Cuántas veces nos hemos solidarizado con sus necesidades? Entonces, de esa manera y con esos pequeños tipsitos es que nos damos cuenta cómo podemos formar sin darnos cuenta tremendos seres humanos confundidos. Entonces, hoy por hoy el llamado es al tiempo. ¿Cómo hacer para evitar? ¿Cómo hacer para hacer bien esta labor? Primero, reconozca que usted no lo sabe todo. Busque ayuda si la necesita. Psicoedúquese, prepárese, fórmese. Participe del proceso de educación de sus hijos. ¿Cómo entienden los niños el amor? ¿Cómo entendemos los seres humanos el amor? Con la palabra tiempo. El tiempo que tú inviertas en ellos, el tiempo de calidad es tiempo valioso. El tiempo que inviertas escuchándolos, jugando, compartiendo, viviendo sus vivencias, escuchando sus necesidades, ese tiempo marcará y transformará la historia de sus vidas. Hay muchos papás que sus hijos tienen muchos juguetes, tienen mucha comida en la nevera, tienen mucha ropa por estrenar, pero no tienen papás, porque sus papás se han dedicado al dinero, a la fama, a viajar, a muchas otras cosas y pues aparentemente a nuestros hijos no les falta nada. Pero cuando uno hace esta terapia con muchos de ellos, la expresión es me falta todo, doctora. Porque mi papá me ha dado todo, me ha dado dinero, me ha dado lujos, mi mamá han sido proveedores materiales, pero no proveedores emocionales. Entonces tenemos niños ricos en juguetes y en cosas materiales y están hoy por hoy miserables, pobres o en el fracaso de riquezas emocionales. Entonces, el tiempo, el amor, el trato justo, el trato respetuoso, nosotros como padres tenemos que entender que nuestros hijos merecen respeto, que por más que tú seas el papá no lo puedes agredir, no lo puedes humillar, no lo puedes vulnerar, no lo puedes ridiculizar, no lo puedes comparar y no lo puedes culpar de tus errores como padre. A veces las mamás somos las que más hacemos bullying. Las mamás, el bullying no está lejos, el bullying en la casa lo profesamos las madres y los padres, con palabras hirientes, con apodos, con tonto, con etiquetas, con usted si es bobo, usted si es lento, ¿qué le pasa? Chillón, no sé qué. Muchas palabras que usted y yo hemos dicho equívocamente. Eso tiene mucho que ver en la construcción de la personalidad del ser humano. De hecho, recuerde usted las cosas buenas y malas de sus padres. Usted es el que más las sabe. Nadie tuvo un papá perfecto, ¿cierto? Tampoco hay familias perfectas, pero sí tenemos que trabajar todos los días en hacer mejor la labor. Con esto no quiero decir que como todos nos equivocamos, quedémonos en el error. Estamos llamados también a la resiliencia, a la transformación y a la modificación de lo que hacemos. Entonces, es eso, es el tiempo, es el amor, es el afecto, es el respeto a sus necesidades, necesidades que deben ir acorde con la edad, necesidades que deben ir acorde con el género, necesidades que deben ir acorde con los gustos, con las prioridades que también sus hijos tienen. Y qué bueno poder educar desde la libertad. Educar desde la libertad. ¿Y cuando los hijos se educan desde la libertad? Cuando los educas asumiendo límites y consecuencias. Eso es educar para la libertad. Y la libertad es saber que así yo hoy muera o así yo viaje o mi hijo decida irse de casa, lleva unos elementos que le van a permitir sobrevivir en el mundo. Y no sentirnos a veces vacíos de pensar, ¿será que sí es capaz? ¿Será que no se vulnera? ¿Será que no me lo jalan y tiene poco carácter y caen las drogas? ¿Será que se deja manipular? Porque esos son muchos de los miedos que como padres se tienen. Entonces, si tú educas desde la libertad, y educar desde la libertad es educar desde la responsabilidad. Tomas decisiones, asume las consecuencias de tus decisiones. Fundamental.
Educa para la libertad, educa para que se vayan, no eduques para que se queden. Si tú estás educando a tu hijo para que se quede al lado tuyo, lo estás haciendo muy mal y te va a pesar a través del tiempo. Y ese es el hijo que no se casa, que tiene hijos aquí, que tiene hijos allá y que nunca se consolida ni como empresario, ni como esposo, ni como esposa, porque todo el tiempo lo educaron para ser un dependentón. La permisividad construye delincuentes, la alcahuetería construye delincuentes, el no afecto construye delincuentes. Tú tienes que pensar y pregúntate cuánto tiempo invierto en mis hijos, cuándo fue la última vez que les dije que los amaba, cuándo fue la última vez que me senté con ellos a escucharles sus historias. A los jóvenes hoy por hoy les encanta hablar y que uno los escuche. A los adolescentes les gusta discutir y tener posturas racionales de vida. Entonces, qué bueno que tú puedas sentarte en confianza y hablar con tu hijo sobre cómo él ve el mundo, sobre cómo se siente frente al mundo, sobre cómo ve la familia. Hijo, ¿cómo ves nuestra familia? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hijo, hijo, ¿qué quieres que yo cambie? ¿Qué piensas que de mí está mal? ¿Qué piensas que yo tengo cosas malas? ¿Qué cosas consideras tú que yo puedo cambiar por el bienestar de la relación? Esos son temas que nosotros tenemos que profundizar y entender. También tenemos que entender que educando desde la libertad, desde la responsabilidad, tendremos adultos maduros, adultos responsables. Y esos son los hijos que nunca abandonan. Esos hijos responsables que se preocupan por tu enfermedad, que están pendientes de ti, que te llaman, que te son honestos. Los hay. Hay muchos hijos maravillosos. Y uno ve chicos y uno los ve y uno dice, de lejos eso se nota cuando un niño es grato a sus padres, cuando los honra, cuando los respeta. Eso es algo que es evidente, eso se nota, se siente en la manera como los mira, en la manera como los trata. Y es el fruto de esa labor. Invierte tiempo en este momento, invierte tiempo en la adolescencia, invierte tiempo en la infancia, porque en la edad adulta es un poco más complicado. No es difícil, no es difícil. Mi mamá decía, hasta que yo esté viva, usted me respeta y yo soy su madre. Y así era mi mamá. Mi hermano mayor un día intentó faltarle al respeto con un ya voy, espérese y tome para que llegue. Así fuera casado con 4 hijos, pero el respeto, los límites y la disciplina era algo que funcionaba. Y no es la cantaleta y no es el amenazar por amenazar, hacer amenazas y no cumplirlas, no es chantajear a los muchachos, no es agredirlos físicamente porque hoy por hoy ya eso ni funciona. Los muchachos ya no entienden a golpes, los muchachos hay que conquistar el corazón de ellos, hay que conquistar el corazón del niño, hay que conquistar sus emociones y sobre todo no perder el control, porque si tú como padre pierdes el control, el proceso de educación falla. Si el niño logra percibir que maneja tus emociones y controla tus pensamientos, el proceso de educación falla. Si tú piensas que agrediéndolo, insultándolo, pegándolo y diciéndole malas palabras y no enseñándole el perdón, estás muy equivocada porque los niños tenemos que enseñarles el perdón. A los adolescentes hay que enseñarles la misericordia. A los adolescentes hay que resaltarles sus errores, pero a su vez hay que resaltar sus logros. Tenemos que entender que si ellos se equivocan, eso hace parte también del proceso de vida. Y ahí estaremos nosotros para acompañarlos en sus equivocaciones. Definitivamente, usar el grito es una señal de impotencia. Aquel que grita es el débil, no es el fuerte. El que grita piensa que con un grito logra conquistar cosas y realmente lo único que está haciendo es mostrando su inmensa debilidad y su inmensa necesidad de ganar autoridad a través del maltrato, a través de la humillación, a través del chantaje. No permita que su hijo sea maltratado física ni psicológicamente, porque eso dañará su estructura emocional. Corríjalo, claro que sí, siéntelo, hijo, esto que hiciste no está bien, no vamos a permitir que tú hagas esto, no estamos de acuerdo y las consecuencias son estas y estas. Negociemos las consecuencias, no las vamos a negociar porque aquí antes ya habían unos acuerdos, habían unas normas y unos parámetros de convivencia en familia. Pregunta, ¿ya tienes el decálogo de normas y límites de tu casa? ¿Tienes el decálogo de estímulos, premios por buena conducta? ¿Cómo estás llevando ese proceso? Bien, definitivamente para educar se necesita lo más básico y es el sentido común. Y es educar desde las verdaderas necesidades, es educar desde la coherencia, es educar desde el amor responsable. Y que yo te eduque no significa que no te ame. Y que yo te eduque no significa
que para mí sea menos importante. Porque te amo, te educo. Porque te amo, te corrijo. Porque creo y quiero para ti un mejor futuro, te educo. Yo no sé si uno puede vivir en paz y en tranquilidad con ese desasosiego de saber cuál va a ser el futuro de sus hijos. Yo pienso que eso debe ser muy difícil. Debe ser muy difícil. Yo dialogo mucho con mi hija porque ella se quiere ir a vivir a Estados Unidos y se quiere ir fuera del país. Y yo digo, Dios, qué difícil, ¿no? Que uno a veces quisiera que los hijos no se fueran, pero a la vez vuelvo y pienso, pues carajo, es su decisión, es su futuro, es su vida, hay que apoyarla y hay que prepararla para eso. Prepara a tus hijos para que salgan a conquistar los sueños de ellos y no los tuyos. Prepara a los hijos para que sean tu bastón y no tu vergüenza. Prepara a tus hijos para que sean quienes te cuiden y no a quien tú tengas que cuidar, porque eso pasa cuando nosotros no hacemos bien esta labor. Y sobre todo, más allá del sentido común, recuerda que tú también fuiste joven, recuerda que tú también fuiste adolescente, recuerda que tú también tienes necesidades y viviste muchas cosas. Entonces, familia, es eso, es educar desde el amor, es educar desde el afecto, es acompañar los procesos y sobre todo ser ejemplo, porque arrastra más el ejemplo que las palabras. Tus hijos creen más en lo que tú haces que en lo que dices. Tus hijos creen más en lo que ven que en lo que oyen. Los muchachos hoy por hoy, y yo no sé si a usted le ha pasado que en algún momento su hijo le ha cuestionado muchas de sus conductas. Y a veces como padres nos ponemos irrespetuosos, nos ponemos vulnerables. Y a mí no me diga nada que es que yo soy buen papá. A mí me encantan los pacientes que llegan a proceso diciendo que son buenos papás. Esos llegan hartos, ay no, yo soy buen papá. Bueno, ¿y qué? ¿Y tú consumías? Sí, pero yo era buen papá. ¿Cómo así? ¿Cómo es uno buen papá siendo adicto? Esa cosa, ¿cómo funciona? No, es que mi hijo, yo jugaba con él, yo le dejaba lo de los pañales, le daba afecto, le daba amor, lo llevaba al parque, pero yo soy buen papá, ¿no? Buen papá va más allá de pañales, de besos, de parque. Buen papá es el que sabe que se tiene que cuidar física y mentalmente para sus hijos. Eso es un buen papá. El que sabe que sus hijos lo necesitan toda la vida y que él tiene que estar bien para sus hijos. Una buena mamá es la que se equilibra mentalmente, se valora, se quiere y se respeta para sus hijos. Una buena mamá es la que no permite que venga un padrastro a agredir a sus hijos o una madrastra. Eso va más allá de lo que ustedes quieran. Es realmente lo que nuestros hijos necesitan. Nuestros hijos necesitan padres más comprometidos. Nuestros hijos necesitan padres que los eduquen para la vida y eso te lo van a agradecer. Mira, por cierto, muchas cosas de las que tú hoy positivamente tienes y eres, se lo agradeces a tus padres. Muchas de las cosas que tú tienes es bendecidos. A ver, a mí me gustaría saber quién se siente orgulloso de los papás que tuvo. Cuéntenme ahí, escríbame a ver de qué se siente orgulloso. ¿Qué le enseñó a su familia que usted, carajo, no lo olvida? Vamos a poner ese, hagamos ese jueguito aquí en los últimos 5 minutos. ¿De qué se siente orgulloso? Yo, por ejemplo, me siento orgullosa que mi mamá me enseñó a tomar mucha distancia del alcohol y de las drogas. Mi mamá decía que el alcohol era para vagabundas. Eso fue algo que ella me metió en la cabeza. Y que las damas no toman licor, no se sientan en esquinas ni levantan sus piernas hacia atrás. Esa posición de pararse uno con las piernas atrás, eso me lo enseñó mi mamá y se lo agradezco porque hoy por hoy nunca he tomado, no me siento en una esquina, no me siento en una escalera, ni ando haciendo cosas indebidas. Eso me lo enseñó mi papá. Entonces, ¿cuál es eso? ¿Cuál es esa enseñanza? El amor a Dios, el temor a Dios, el amor al respeto. ¿Cuáles son esas estructuras emocionales y afectivas que a ti te dieron? Yo sé que son muchas. La honestidad, muy bien. A Dorita le enseñaron la honestidad, excelente. A ver, cuéntenme, ¿qué más les enseñaron a ustedes? El amor al prójimo. A otros les han enseñado a trabajar, a ser berracos. A mí me enseñaron la perseverancia. Otra cosa, mi mamá no, yo digo, no hay problema pequeño. A mí, que vengan los problemas que estoy, pero lista para enfrentarlos. Siempre a tener fe, a creer, a ser disciplinados, a ser valientes. Mire, muchas de las cosas buenas que usted tiene son de sus padres y las malas también. ¿Cuáles serían las malas? Vamos a ver. Bueno, por ejemplo, la conducta de alcoholismo, muchos la adquirieron de sus papás. Las familias que se separan, disfuncionales, muchas, eso lo hemos aprendido de casa. Bueno, hay varias cositas, tanto lo bueno como lo malo, lo aprendimos aquí en el seno de la familia. Entonces, es eso, la responsabilidad, muy bien. Trabajo y autonomía, muy bien, excelente. Todas esas cosas nos las enseñan. Entonces, la pregunta es, ¿qué legado le vas a dejar a tus hijos?
¿Qué legado le vas a dejar a tus generaciones, a tus nietos, a tus sobrinos? Esa es la enseñanza. Entonces, hoy por hoy, quiero decirles que no se les olvide la gran responsabilidad que tenemos y que mañana daremos cuenta de lo que estamos haciendo en ese proceso de crianza. Educa al niño y no tendrás que castigar al hombre. Educa al niño y no tendrás que castigar al adulto. Y no sé qué conflictos tengas tú que resolver, qué sentidos de culpa, qué cosas hagan que se arrumen tus sentimientos, pero busca ayuda. Busca ayuda porque a través de la transformación nuestra podemos transformar vidas. A través del cambio individual puede hacer que muchas otras personas cambien. Entonces tenemos que trabajar en eso, en esos parámetros que tenemos como familia y como sociedad. Entonces muchas gracias a todos. Bueno, quiero saludarles. Veo mucha gente nueva conectada. Qué bien. He recibido muchas invitaciones. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Tenemos el reto de llegar a los 100 suscriptores. Llevamos 88. Entonces necesito que se suscriban. Canal Lili Contigo. Suscribirse y compartir los videos, darle me gusta, así como dicen los youtubers. Yo no soy youtuber, pero sí necesitamos subir el número de seguidores para que más personas puedan ver estos videos. Entonces vamos a saludar. Hola, ¿cómo están? A ver quién está por ahí. Hola, Olguita, Andrés Felipe Rubiano, Daniela, la Dos Pilar, Dorita, Talía desde Ecuador, Johan Camilo, Dios te bendiga. Hola, Joana Marcela García, don Manuel Guillermo, Lina, Andrés Felipe, Rosario, buenas tardes, Nati, Estelita, muy bien, Dorita, Dora Cecilia Herrera, muy bien, Anita García, excelente tema, me encanta que les guste. El miércoles también vamos a tener otro, estoy en eso, lo que pasa es que no me gusta anunciarlos hasta no tener todo bien definido, pero creo que el miércoles vamos con Maritza Gómez, vamos a hablar de mi madre y yo, se llama el tema. ¿Cómo incide la mamá? La figura materna en el desarrollo de la personalidad del individuo. Ese lo vamos a tratar. Ya lo estamos trabajando con Mari. Entonces, para que lo tengan ahí pendiente. Ok, Emily Valencia, Miguel Chaparro, Hernán Rodríguez, Alejandra, Carmen, Argenis. Gracias por el tema. Me encanta que les guste. Es para ustedes. Dieguito en Ibagué, hola, ¿cómo estás? Estela, la señora Robani, Shirley, la Dos Pilar, la Dos Livi, Gustavo Lindo, Gladys Tobar desde Estados Unidos, Angelita Mosquera en Pitalito, un saludo para la sede de Pitalito, que estamos muy bien, echando para adelante con Pitalito. Sebastián Panche, hola Panche. Carlos Andrés, un buen papá es incalculable, así es, y una buena mamá, tremendo. Honestidad, responsabilidad, Nancy, el respeto y la honestidad, los valores es creer en Dios, la honestidad, así es. Muy bien, súper, señora Carmen, qué alegría verlos, espero que les haya gustado y si les gustó, compártanlo. Suscríbanse al canal de YouTube y sigan con todos estos espacios de aprendizaje que les trae la IPS Fundación Caminando hacia la Luz. Recuerden orar por la sanación de la tierra, orar por ustedes, orar por esta causa. Ahorita vamos a lanzar la campaña de junio. También en pocos días tendremos el lanzamiento de la nueva imagen de nuestra página web. Entonces estamos trabajando en innovar, en hacer cosas nuevas, fortaleciendo nuestro tratamiento virtual, nuestro tratamiento presencial. Somos más fuertes gracias a ustedes, a su acompañamiento, a todo lo que hacen por la causa. Gracias por sus oraciones, por su amor, por sus donaciones, por todo lo que hacen por nosotros. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Gracias por estar ahí súper conectados. De verdad que hoy tuvimos mucha gente conectada. Espero que el miércoles a las 5:30 también nos acompañen. Estaremos con Maritza y creo que el tema es mi madre y yo. Vamos a mirar cómo incide la mamá, la figura materna en la estructuración de la personalidad, en la formación del ser humano. ¿Vale? Entonces, muchas gracias a ustedes. Me encanta que les haya gustado y por favor compártanlo, súbanse al canal de YouTube, suscríbanse, por favor, necesitamos seguir adelante. Me encantan sus charlas. Gracias, Alejandra. Me gusta que les guste y bueno, realmente la idea es esa, ¿no? Que les llegue el mensaje, que les llegue un mensaje a su corazón. Dios los bendiga. Recuerden sonreírle a la vida y sí se puede. No importa la situación que estés pasando, quéjate menos y agradece más. Dios los bendiga. Bye, bye.